¿Qué tal, mis hermanos? Que tengan un buen día. Espero que estén bien, que el Señor esté derramando abundantes bendiciones en ustedes. Si están pasando por alguna situación difícil, ánimo, escuchen las lecturas del día de hoy, léanlas. Yo voy a tratar de darles ese mensaje de esperanza que siempre tiene el Señor. Él nunca nos deja solos en el dolor. Él está contigo gozando tus éxitos porque Él te los ha procurado, pero Él está contigo dándote soporte, dándote consuelo y dándote fortaleza aunque no lo veas, en este momento difícil que tienes, Él está ahí contigo a tu lado. Hoy, en este martes 2 de agosto, martes de la semana 18 de tiempo ordinario, meditamos la primera lectura, Jeremías capítulo 30, versículos del 1 al 2, del 12 al 15 y del 18 al 22. Nos estamos acercando, como les decía, al final de la reflexión de Jeremías y como siempre, bueno, los últimos capítulos de Jeremías, de hecho, se los conoce como el libro de la consolación, porque tienen un tono esperanzador. Sigue, obviamente, como decíamos, Jeremías es un verdadero profeta que sigue anunciando la inminente destrucción, sigue anunciando castigo, pero buscando la conversión de la gente. Ve la inminente destrucción, ve el inminente castigo para el pueblo. Y sin embargo dije palabras de ánimo, asegurando que al final de cuentas, Dios siempre, el destino final para nosotros es la salvación. A pesar de que fíjense cómo inicia la lectura de hoy. Esto dice el Señor, tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Fíjense, estoy hablando de que es un mensaje esperanzador y parecería que no al escuchar estas palabras. Y sin embargo, perdón, el profeta les hace ver que todo esto no es simplemente un capricho de Dios, no es simplemente un castigo del Señor, es consecuencia de sus acciones. Jeremías les dice, por tu gran culpa, por tus enormes pecados, es que se te impusieron este cruel castigo. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. O sea, Jeremías le hace ver que realmente sí van a tener una situación muy difícil, pero es a causa de su mal comportamiento. O sea, como siempre, invitando a la conversión. Sin embargo, de forma inmediata aparece la misericordia de Dios. Aparece ese Dios que ama a su pueblo a pesar de sus infidelidades. Ese Dios que siempre es fiel a la alianza, aunque su pueblo no la cumpla. Y le dice el Señor, yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Entonces, mi hermano, te vas a enfrentar o te estás enfrentando por algo difícil, el Señor te está reconstruyendo. El Señor te está haciendo, como decíamos en días pasados, una jarra nueva, moldeando ese barro que somos. Y sí, a veces duele, pero es para nuestro bien. Es para poder, al final de cuentas, llegar a ese futuro esperanzador que Dios promete. Dice, un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Y al final dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré tu Dios. Jesús viene y nos lo pone todavía más cercano. Subo a mi Padre, que es su Padre, y a mi Dios, que es su Dios. O sea, no solamente es ese Dios lejano que dice aquí Jeremías, es nuestro Padre que está siempre cercano a nosotros. Y miren en el Evangelio, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. Veamos el contexto de este pasaje del día de hoy. Es después de la multiplicación de los panes. Y se acuerdan cómo antes de la multiplicación de los panes, Jesús se entera de la muerte de su primo y quiere alejarse y estar a solas un momento para orar y para vivir el momento de duelo, pero la gente no se lo permitió. Como veíamos ayer, Jesús se conmueve, sana a los enfermos y luego viene todo el hermoso milagro con las enseñanzas que vimos ayer. Hoy nos dice que después de la multiplicación de los panes, ahora sí Jesús quiere dedicar ese momento para él mismo, quiere dedicar ese momento para vivir su dolor. Entonces despacha primero a sus discípulos, los sube a la barca y les dice que se adelanten. Y luego mientras él despide a la gente, quizás los discípulos pensaban que simplemente les iba a decir adiós, que les vaya bien,
mi padre los bendiga, y que se iba a subir a la barca conforme se alejaba de la orilla. Sin embargo, Jesús despide a la gente y entonces se retira a orar, a ese momento que tanto necesitaba de estar junto al Padre Celestial en el momento del dolor, de la pérdida, de la muerte de su hermano, de su primo Juan el Bautista. Y entonces se le hace de noche, toda la noche está orando, y ya en la madrugada entonces va en busca de sus discípulos. Obviamente la barca ya se había alejado mucho de la orilla y estaba pasando dificultades porque una tempestad se estaba viniendo, el viento era contrario, la barca se empezaba a mover y los apóstoles tenían miedo. A pesar de que ellos estaban acostumbrados a andar en el mar, los apóstoles tenían miedo de cómo se estaban presentando las cosas. Y luego cuando ven a Jesús caminar, ese miedo se convierte en espanto porque no lo reconocen y creen que es un fantasma. Entonces ese miedo se convierte en espanto y gritan angustiados. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús siempre está ahí a tu lado cuando tú te angustias y les dice: no tengan miedo, tranquilícense, soy yo. Así te dice Jesús a ti en este momento de dolor. Así te dice Jesús a ti en este momento difícil que estás pasando. Tranquilízate, no tengas miedo, estoy yo aquí contigo. Y entonces sucede otro milagro impresionante donde se ve que Jesús puede incluso no solamente dominar la naturaleza en el sentido de que con 5 panes y 2 peces alimentar a más de 5,000 personas. Puede dominar incluso la misma naturaleza, el viento y el mar. Jesús actúa y en este momento Pedro también se convierte en protagonista junto con Jesús y nos deja unas enseñanzas, Pedro, con su actitud hacia Jesús. La primera enseñanza: cuando las circunstancias te sean adversas, cuando la situación está muy difícil para ti, acércate a Jesús, diríjate hacia Él. Es lo mejor que puedes hacer. Pedro, ante las circunstancias del mar, cuando ve que es Jesús, le dice: si eres tú, permite que vaya hacia ti. Y Jesús nunca te va a rechazar. Jesús le dice: ven. Y entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Yo me imagino la actitud de los demás, de los otros apóstoles que van en la barca, viendo a Pedro caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia Jesús. La segunda enseñanza que nos da Pedro aquí es que tienes que mantenerte firme con tu mirada puesta en Jesús y no en el problema. Porque cuando tú acudes a Jesús y le pides ayuda, pero dices: sí, pero mi problema es muy grande, ¿cómo le voy a hacer? Realmente no voy a poder, yo soy muy frágil. Y empiezas a fijarte más en tu problema que en Jesús, te vas a empezar a hundir. Ese problema te va a empezar a comer. No, tú tienes que mantener la mirada fija en Jesús. Y sin embargo, Pedro nos enseña que somos frágiles y que a veces nos gana ese miedo, ese que a lo mejor tú dices: yo voy por mí mismo caminando sobre el mar, y entonces esa soberbia hace que empieza a reciar el problema, empiezas a sentir el viento, te empieza a dar miedo porque empiezas a voltar a todos lados menos hacia Jesús y te empiezas a hundir. Pero la otra enseñanza que nos enseña Pedro es: no busques tablitas de salvación. Pedro empezó a ver a todos lados, angustiado porque se estaba empezando a hundir. Y a veces es lo que nos pasa. Tú buscas tablitas de salvación y te agarras a veces de algo. Ay, bueno, ya con esto la voy a librar. No, permite que Jesús te saque. No busques tablita de salvación. Busca la mano del Señor. Y el Señor la va a tomar y te va a sacar antes de que te hundas en el problema. Qué importante es esa mano de Jesús que siempre está tendida, porque fíjate que Pedro iba caminando y todavía estaba lejos de Jesús cuando se empieza a hundir, y sin embargo no dice que Jesús haya corrido a ayudar a Pedro, dice que inmediatamente extendió su mano, tomó la de Pedro y lo sacó. Sí le recriminó su falta de fe, porque hombre de poca fe. Le dice el Señor Jesús: ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Así nos puede decir a nosotros, pero no importa. Lo que importa es que aún en tu duda y en tu miedo, clamaste al Señor. Y lo último, hay que reconocer que es Cristo el que nos sana. Hay que reconocer el poder de Cristo. Todos los demás discípulos, cuando vieron eso, dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Qué importante es reconocer al Señor en nuestra vida. Qué importante es reconocer que cuando nosotros nos estamos hundiendo, Él es el que nos saca. Porque muchas veces cuando finalmente salimos del problema, decimos, qué suerte tuve, por fin pude salir de esto. No es suerte, mi hermano, es el amor de Jesús que está siempre a tu lado para que tú clames a Él. Y Él va a estar siempre disponible para sacarte del problema en el que estés. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.